Hay pasajes en la Biblia que estremecen incluso al lector más experimentado. Versos que parecen contener algo más que simples palabras, algo antiguo, oculto, poderoso. Uno de esos pasajes se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 9. Allí, el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribe una visión que traspasa el velo del tiempo y se asoma al clímax de la historia humana. Entre trompetas, juicios y cataclismos, Juan ve algo aterrador. 4 ángeles, que no están en el cielo, sino encarcelados bajo el gran río Eufrates. ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué están encadenados en un lugar tan específico? ¿Y qué sucederá cuando sean liberados? Hoy, vamos a descender juntos a ese misterio. A través de la historia, la teología y la revelación, exploraremos quiénes son los 4 ángeles encarcelados en el río Eufrates y qué papel jugarán en los últimos días de la humanidad. Para comprender la magnitud del misterio, primero debemos mirar el escenario donde todo ocurre, el río Eufrates. El Eufrates es uno de los ríos más antiguos de la Tierra. Fluye desde las montañas de Turquía, atraviesa Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Pero más allá de su geografía, el Eufrates tiene una carga simbólica profunda en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este río marca el límite entre el pueblo de Dios y las potencias del mal. Era la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham, y más allá de sus aguas se extendían los imperios enemigos de Israel, Asiria, Babilonia y Persia. Cada vez que la Biblia menciona el Eufrates, se habla de guerra, juicio o invasión. Era el punto donde las fuerzas del norte se preparaban para descender sobre Jerusalén. El lugar donde los ejércitos de Nabucodonosor cruzaron para destruir el templo. Y ahora, en Apocalipsis, se convierte en el escenario donde ángeles caídos esperan la hora de su liberación. El Eufrates, entonces, no es solo un río. Es una frontera espiritual entre el reino de Dios y los dominios de las tinieblas. Un límite invisible donde la historia humana se encuentra con los misterios del cielo. Apocalipsis 9, 13, 15 dice: El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es una escena de terror sagrado. Dios mismo ordena que sean liberados 4 ángeles, preparados desde hace milenios para una misión específica, desatar destrucción sobre la humanidad. Hay algo escalofriante en los detalles. No se trata de ángeles comunes, ni de mensajeros de luz. Son seres atados, encarcelados, una condición que la Biblia solo aplica a los ángeles que pecaron. Los ángeles de Dios nunca están atados. Solo los caídos son encadenados, porque su poder es tan grande que, si fueran libres, devastarían el mundo antes del tiempo señalado. Y aquí encontramos la primera pista. Estos 4 ángeles no son emisarios del cielo, sino ángeles caídos, antiguos príncipes del mal, aprisionados desde los días del diluvio o incluso antes. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas 1:6 añade: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Escritura describe una categoría específica de seres angelicales que fueron encadenados por Dios debido a su rebelión. Estos no son los demonios que vagan libremente por la tierra, son una clase más antigua, más poderosa, más temible. En los días de Noé, según la tradición hebrea y textos antiguos como el libro de Enoc, algunos ángeles descendieron a la tierra, se mezclaron con la humanidad y corrompieron su naturaleza. El juicio de Dios fue inmediato, fueron encarcelados en lugares tenebrosos hasta el día final. Muchos estudiosos creen que los 4 ángeles del Eufrates pertenecen a ese mismo grupo. Espíritus de alta jerarquía, confinados en el abismo por miles de años, esperando la hora designada para cumplir un propósito de juicio.
El detalle que más intriga a los teólogos es la precisión del texto. Preparados para la hora, el día, el mes y el año. Esto sugiere un momento exacto en el calendario divino. Nada ocurre al azar. Desde el principio, estos 4 ángeles han estado esperando una cita profética inalterable. Su liberación no será por accidente, sino por decreto. Y cuando ese instante llegue, el mundo conocerá una ola de destrucción nunca antes vista. Juan escribe que estos ángeles liberarán un ejército de 200 millones. Una cifra simbólica, quizás, pero que representa una fuerza incontenible. Algunos interpretan que se trata de un ejército demoníaco, no humano. Otros ven en ello una coalición militar de las naciones del Oriente, cruzando el Éufrates en los tiempos finales, como lo menciona más adelante Apocalipsis 16:12. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es el mismo. El juicio de Dios sobre la humanidad alcanzará su punto máximo, y el Éufrates será el escenario donde el mal, una vez más, será liberado por un corto tiempo. En la mentalidad hebrea antigua, los ríos eran considerados fronteras entre mundos. Los pueblos creían que las aguas profundas conectaban el mundo de los vivos con las regiones de los muertos. El Éufrates, en especial, era visto como un canal entre la tierra y el abismo. Cuando Apocalipsis dice que los ángeles están junto al gran río Éufrates, está revelando más que un punto geográfico. Está hablando de una puerta espiritual, un lugar donde las fuerzas que han sido confinadas pueden ser liberadas hacia el mundo físico. Por eso, su desatamiento marca un cambio cósmico. Lo que estaba oculto debajo del río, bajo el límite de las aguas, asciende a la superficie. El velo entre lo visible y lo invisible se rasga. Y el resultado será una guerra. No entre naciones, sino entre reinos. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. A lo largo de los siglos, los intérpretes de la Biblia han intentado descifrar quiénes son exactamente estos 4 ángeles. Y las interpretaciones varían. Para los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes o Hipólito, estos seres representaban 4 demonios poderosos, guardianes del abismo oriental, cuya liberación anunciaría la venida del Anticristo. En la Edad Media, algunos exégetas veían en ellos a los espíritus de los 4 imperios que oprimieron al pueblo de Dios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Durante la Reforma, intérpretes como Matthew Henry los asociaron con el auge del Imperio Otomano, que precisamente surgió del área del Éufrates y trajo guerra sobre el mundo cristiano durante siglos. Pero más allá de las interpretaciones históricas, el texto tiene un sentido más profundo. Representa las fuerzas contenidas del caos, aquellas que Dios retiene hasta el momento en que su juicio debe cumplirse. El hecho de que el escenario sea el Éufrates no es casual. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado esa región como instrumento de juicio. En Jeremías 46, Dios anuncia la caída de Egipto a manos del rey de Babilonia, que venía del norte, desde el Éufrates. En Isaías 8, el profeta habla de las aguas impetuosas del río, refiriéndose al mismo Éufrates, como símbolo de la invasión y la ira divina. El juicio viene desde el oriente, desde las mismas tierras donde comenzó la civilización, donde se levantó Babel, donde se erigió el primer desafío contra Dios. Allí, al final de los tiempos, la historia se cerrará donde comenzó. La visión de Juan no es una fantasía apocalíptica. Es una advertencia. Una ventana hacia el futuro. Un futuro en el que lo invisible será desatado sobre el mundo visible. Cuando los 4 ángeles del Éufrates sean liberados, la humanidad enfrentará algo que no ha conocido desde los días del diluvio, la intervención directa de seres espirituales hostiles. El número 4 en la Biblia siempre tiene un significado simbólico. Representa la totalidad del mundo físico, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 rincones de la tierra. En Apocalipsis 7, Juan menciona a 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra, impidiendo que el juicio caiga antes del tiempo. Pero en el capítulo 9, vemos lo contrario, 4 ángeles que ya no detienen, sino que liberan la destrucción. Algunos intérpretes ven aquí un paralelismo. Así como existen 4 ángeles de Dios que preservan la creación, existen también 4 ángeles caídos que traen la devastación. 2 fuerzas opuestas, en equilibrio, hasta que el decreto divino rompe el sello del tiempo.
Estos 4 seres podrían ser los contrapartes demoníacos de los 4 ángeles guardianes del mundo. Si los ángeles de Dios custodian la creación, estos custodian el abismo. Si los primeros sostienen la vida, los segundos traen la muerte. Después de que los 4 ángeles son liberados, Juan describe la aparición de un ejército colosal. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Apocalipsis 9:16. 200 millones. Una cifra tan inmensa que, en el tiempo de Juan, era inconcebible. El imperio romano entero no superaba los 5 millones de soldados. Por eso muchos estudiosos concluyen que no se trata de un ejército humano, sino de una horda espiritual, una invasión demoníaca procedente del abismo. El texto continúa diciendo: Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9:17. No se trata de una descripción literal. Juan está viendo algo espiritual, tan aterrador que solo puede explicarlo con las imágenes que conoce: fuego, humo, azufre, símbolos del juicio eterno. Algunos comentaristas modernos han tratado de asociar esta visión con armamento militar moderno, tanques, misiles o helicópteros. Pero hay algo más profundo aquí. No se trata de tecnología, sino de espíritus. De entidades que habían sido contenidas por siglos, ahora sueltas sobre la humanidad. Durante siglos, muchos lectores han tratado de entender si esta guerra será literal o simbólica. ¿Habla Juan de ejércitos humanos cruzando el Éufrates? ¿O de fuerzas demoníacas invisibles que operarán a través de los hombres? Quizás la respuesta sea ambas cosas. La Biblia enseña que los eventos espirituales tienen manifestaciones terrenales. Cuando el mal se desata en los cielos, la tierra tiembla. Cuando Dios permite que el abismo se abra, los corazones de los hombres se llenan de oscuridad. Así como Satanás inspiró a los reinos antiguos para destruir Jerusalén, así también, en los tiempos finales, los 4 ángeles del Éufrates podrían influir en una coalición de naciones orientales, preparándose para la batalla fina. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, leemos otro pasaje asombroso. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es el mismo río. El mismo escenario. Pero ahora, no se trata solo de ángeles, sino de reyes. Cuando las aguas del Éufrates se sequen, los ejércitos del oriente cruzarán hacia occidente para reunirse en el lugar llamado Armagedón. La conexión es clara: los 4 ángeles liberados en el capítulo 9 podrían ser los espíritus que preparan a esos reyes para la guerra final. No es casualidad que, justo después, Juan diga: Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Así se completa el cuadro. Los 4 ángeles del Éufrates desatan el caos espiritual que mueve a los reyes de la tierra. Las naciones se preparan sin saberlo, guiadas por fuerzas invisibles hacia el campo de batalla donde todo terminará. El Éufrates, una vez más, será la línea divisoria entre el juicio y la redención. A través de los siglos, los nombres y naturalezas de estos ángeles han sido objeto de especulación. Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, mencionan a 4 ángeles caídos principales: Azazel, Samiasa, Uriel y Ramiel, aunque algunos eran originalmente ángeles de luz. No sabemos si esos nombres corresponden a los del Éufrates. La Biblia no los menciona. Pero lo que sí deja claro es que están encarcelados y preparados. Su preparación implica obediencia, incluso dentro del juicio. Estos seres no actúan por voluntad propia, están contenidos hasta el momento en que Dios lo permite. Eso significa que incluso las fuerzas del mal están bajo control divino. El caos no tiene autonomía. El mal no reina libremente. Dios es soberano, incluso sobre los ángeles caídos. El hecho de que estos ángeles estén encadenados junto al Éufrates revela una verdad profunda.
Hay fuerzas espirituales limitadas, esperando el momento en que el hombre les dé entrada. Cada vez que la humanidad se aleja de Dios, abre grietas en el muro de contención. La idolatría, la violencia, la corrupción, son portales espirituales. Y cuando esas puertas se abren, las tinieblas avanzan. El juicio del sexto ángel es, en esencia, el resultado de siglos de rebelión humana. Dios no suelta a los ángeles del Éufrates porque sí. Los libera porque la humanidad, en su arrogancia, ha llegado al punto de no retorno. El mundo pedirá independencia de Dios, y la obtendrá. Pero con ella vendrá el precio del caos. En Daniel 10, un ángel del Señor le revela al profeta que hay principados espirituales que gobiernan sobre los reinos del mundo. Habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia, entidades invisibles que influyen en los imperios humanos. Esto nos da una pista importante. Los 4 ángeles del Éufrates podrían ser principados caídos que antes dominaron regiones específicas. Tal vez los mismos que estuvieron detrás de los imperios de Babilonia, Asiria, Persia y Grecia. Los 4 grandes enemigos de Israel, todos nacidos en torno al Éufrates. Si esto es así, entonces su liberación final sería también el resurgir espiritual de los antiguos imperios, manifestados ahora en nuevas formas, sistemas políticos, ideologías o alianzas globales que se oponen al reino de Dios. En otras palabras, los ángeles del Éufrates no solo representan destrucción física, sino la reactivación del espíritu de rebelión mundial. Después de que los 4 ángeles son liberados y 1/3 de la humanidad muere, Juan añade una frase que hiela la sangre. Y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Apocalipsis 9:20. Incluso frente a la destrucción masiva, la humanidad se negará a volverse a Dios. Seguirá adorando al poder, a la tecnología, a los falsos dioses que ella misma ha creado. Y en esa ceguera espiritual, el mundo se hundirá más profundamente en la oscuridad. Es un recordatorio estremecedor. El juicio no busca destruir por placer, sino revelar el corazón humano. Y en los últimos días, ese corazón estará endurecido como piedra. Podría parecer que este pasaje solo habla de destrucción. Pero, en realidad, es una advertencia de misericordia. El hecho de que Dios haya mantenido a estos 4 ángeles encarcelados durante milenios demuestra su paciencia. Ha retenido el caos, ha contenido el mal, hasta el último momento posible. Solo cuando el mundo rechaza completamente la luz, Él permite que las tinieblas se manifiesten para cumplir su justicia. No como venganza, sino como culminación de un plan eterno. En el universo de Dios, nada es casualidad. Cada estrella, cada reino, cada ángel y cada juicio tienen su hora exacta. Y cuando Juan vio la liberación de los 4 ángeles del Éufrates, comprendió que el tiempo de la paciencia divina estaba llegando a su fin. Imagina la escena. El sonido de la 6ª trompeta resuena por todo el cielo. Una voz sale del altar de oro delante de Dios, diciendo: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Las cadenas caen. El silencio del abismo se rompe. Las aguas comienzan a temblar mientras una presencia antigua se eleva desde las profundidades. El mundo no lo ve, pero lo siente. Las naciones se agitan, los corazones se enfrían, las guerras se multiplican. Lo invisible comienza a gobernar lo visible. El Éufrates se convierte en la puerta por donde el juicio entra a la historia humana. Los 4 ángeles, preparados desde la eternidad, ejecutan su misión. Y el resultado es devastador, 1/3 parte de la humanidad perece. ¿Por qué 1/3 parte? En la simbología bíblica, el número 3 representa plenitud, pero 1/3 parte indica una porción limitada, un juicio controlado. Dios no destruye todo. Aún en el castigo, hay misericordia. Aún en medio de la ira, hay contención. Eso nos revela algo esencial. Los 4 ángeles no actúan por odio, sino por propósito. Su tarea no es aniquilar, sino despertar. Despertar a la humanidad de su letargo espiritual. Mostrar al mundo lo que ocurre cuando la luz se retira y las tinieblas llenan el vacío.
Muchos piensan que el Apocalipsis es solo un relato del futuro. Pero en realidad, es una revelación del presente. Los ángeles caídos, las fuerzas que Juan vio en visión, ya están activas, aunque todavía no desatadas plenamente. Cada generación ha sentido su sombra. Guerras que parecían imposibles. Ideologías que destruyen naciones enteras. Hambre, caos, violencia desmedida. No son simples accidentes del destino. Son ecos de una guerra que se libra desde el principio de los tiempos. Los 4 ángeles del Éufrates son el recordatorio de que la batalla espiritual no es una metáfora, es real. Se libra sobre ciudades, sobre gobiernos, sobre corazones. Y cuando sean liberados completamente, el velo se rasgará, y el mundo comprenderá cuán delgada era la frontera entre lo material y lo espiritual. Cada era en la historia bíblica ha sido marcada por una intervención divina. El diluvio puso fin al mundo antiguo. La cruz puso fin al dominio del pecado. Y la liberación de los 4 ángeles marcará el fin de la era del hombre. En ese tiempo, las estructuras humanas colapsarán. El poder político, económico y religioso se unirá en un sistema global, unificando el mundo bajo una falsa promesa de paz. Pero detrás de esa unidad se esconderá el eco de los ángeles del Éufrates. La influencia oscura que lleva a la humanidad a oponerse abiertamente a Dios. El libro de Apocalipsis no deja lugar a dudas. La guerra espiritual culminará en una confrontación visible. Y el escenario final será Armagedón. Hay algo profundamente poético en todo esto. El primer pecado de la humanidad comenzó en el oriente, cerca del Éufrates, en el huerto del Edén. Allí, el hombre decidió escuchar a la serpiente en lugar de a su creador. Y ahora, al final de los tiempos, en la misma región, se decidirá el destino final de la humanidad. El principio y el fin convergen en el mismo lugar. La historia no es una línea recta, es un círculo que se cierra. El Edén y el Éufrates están conectados. Allí donde el hombre cayó, allí mismo será confrontado. El juicio de los 4 ángeles es, en el fondo, el cierre del ciclo de la rebelión. Muchos creen que estas profecías son lejanas, que pertenecen a un futuro distante. Pero cada día que pasa, el mundo se acerca más a la realidad del Apocalipsis. Los antiguos límites del Éufrates, hoy cubiertos por conflictos, guerras y caos, siguen siendo el epicentro de las tensiones globales. Siria, Irak, Irán, Turquía, nombres que resuenan en las noticias, los mismos territorios donde los profetas vieron el despertar del juicio. ¿Casualidad? ¿O cumplimiento profético en progreso? La Biblia dice que los 4 ángeles están preparados para la hora, el día, el mes y el año. Esa hora podría estar más cerca de lo que imaginamos. No se trata de temer el futuro, sino de entenderlo. Porque quien comprende la profecía, comprende también el propósito. A pesar de lo aterrador del pasaje, hay una verdad que brilla por encima del miedo. Dios sigue teniendo el control. Los 4 ángeles no se liberan por sí mismos. No rompen sus cadenas con rebelión. Son desatados por una orden divina. Eso significa que, incluso cuando el mundo parezca fuera de control, nada escapa del plan de Dios. El mal no tiene la última palabra. El juicio no es el final, sino el preludio de la redención. La oscuridad no triunfa, solo prepara el escenario para la luz eterna. El Apocalipsis no fue escrito para infundir miedo, sino para despertar esperanza y reverencia. Los 4 ángeles del Éufrates no están allí para aterrorizar al creyente, sino para recordarle que la justicia divina es real y que el mal tiene un límite. En un mundo donde la corrupción y la violencia parecen imparables, el mensaje es claro. Dios ha puesto cadenas al mal. Y solo Él decide cuándo permitir que actúe, y por cuánto tiempo. Para quienes viven en fe, esto no es motivo de temor, sino de confianza. Porque si Dios controla incluso a los ángeles caídos, ¿cuánto más cuidará de los que le pertenecen? Juan termina su visión con asombro. Ha visto bestias, plagas, juicios y ejércitos. Pero también ha visto al Cordero de Dios, de pie sobre el monte Sión, victorioso. Y esa es la clave de todo el Apocalipsis. La oscuridad no es el fin, sino el preludio de la victoria.
Cuando los 4 ángeles del Eufrates sean liberados, cuando la tierra tiemble y las naciones se estremezcan, el cielo no estará en silencio. Porque mientras la tierra sufre, el cielo se prepara para la segunda venida de Cristo. La liberación de los ángeles es el último eco antes del retorno del Rey. Entonces las cadenas del mal serán destruidas para siempre. El río del juicio será reemplazado por el río de vida, que brota del trono de Dios en la Nueva Jerusalén. El Eufrates, símbolo del límite y del dolor, será transformado en símbolo de redención. Lo que antes fue frontera entre la luz y las tinieblas, se convertirá en el cauce por donde fluirá la gloria de Dios. El mensaje de este pasaje es urgente. No se trata solo de profecía, se trata de decisión. Cada persona, cada nación, cada generación tiene que elegir. ¿Permaneceremos del lado del río, aferrados a lo visible? ¿O cruzaremos hacia la fe, hacia el lado del reino eterno? Los 4 ángeles del Eufrates nos recuerdan que el tiempo no es infinito. Hay una hora señalada. Una fecha en el calendario divino que se acerca. Y solo quienes viven preparados podrán resistir cuando las aguas se agiten. En el fondo, esta historia no es sobre ángeles, ni sobre destrucción. Es sobre esperanza. Sobre un Dios que, aun cuando permite el juicio, sigue buscando al hombre. El río Eufrates representa el límite del mal. Pero también la paciencia divina que ha contenido ese mal durante miles de años. Las cadenas que atan a los 4 ángeles no son solo símbolos de castigo, sino de misericordia, porque significan que Dios aún está conteniendo lo que el mundo merece. Y cuando finalmente los desate, será porque su plan está llegando a su fin. Porque la redención está a punto de manifestarse plenamente. Así que, aunque la profecía parezca oscura, su propósito es luminoso. Recordarnos que el mal tiene fecha de caducidad. Y que al final, el río de juicio será transformado en río de vida. Los 4 ángeles siguen ahí. Encadenados. Esperando la hora, el día, el mes y el año. El río sigue fluyendo, testigo silencioso del plan eterno. Y mientras las aguas del Eufrates murmuran su antiguo secreto, una verdad resuena desde el cielo. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Hasta que esa voz vuelva a resonar. El río seguirá custodiando su misterio. Y el mundo seguirá, tal vez sin saberlo, viviendo a la sombra de los 4 ángeles encarcelados en el Eufrates.